Hola, muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión bíblica. Gracias por tu gratísima compañía que siempre será muy bien recibida. Gocémonos pues entonces en lo que la palabra del Señor nos tenga para el día de hoy, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Y voy a dar lectura a los versículos o a este pasaje en la nueva traducción viviente. Y dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ay, este pasaje me encanta a mí porque explica magistralmente el apóstol Pablo con la dirección del Santo Espíritu qué es lo que ocurre con la gente que no es creyente y que intenta o pretende leer la Biblia. Todos aquellos que con la sabiduría natural de su mente como ser humano, intentan leer e interpretar la escritura. Y por eso es que han surgido tantas religiones de la Biblia, ¿no? Y que se autotitulan cristianas, porque cada uno quiere interpretar a su manera, sin el Espíritu Santo, y lo hacen humanamente. Entonces, ahí viene como conclusión de esto el origen de las religiones llamadas cristianas. Y en general todas las religiones no son sino un intento del ser humano de entender a Dios o explicárselo o de interpretarlo a su manera. Pero pues para que podamos nosotros conocer a Dios, Dios mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para que Él lo mostrara al Padre, para que Él mostrara a ese Dios trino y uno y lo revelara por primera vez de una manera clara a toda la humanidad. Así que volviendo a este pasaje, es maravilloso ver, sobre todo en la nueva traducción viviente, cómo se explica esto. Entonces empieza diciendo a los que no son espirituales, ¿no? Los que no son espirituales. La Reina Valera dice el hombre natural, ¿no? Y en la versión griega dice los que no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu con mayúscula. Es decir, todos aquellos que no han recibido al Señor Jesús y por tanto el Espíritu suyo, el Espíritu Santo de Jesucristo, no está viviendo aquí. Entonces, también en otra versión dice los que tienen solamente vida física. Es decir, viven solamente humanamente, ¿no? En lo físico, pero no tienen el Espíritu de Dios adentro, ¿no? Y dice que estos, ¿no? Los que no son espirituales y no tienen el Espíritu, etcétera, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que nos revela todas las maravillas que están contenidas en la Escritura y nos revela el carácter de Dios, sus propósitos, su voluntad, sus pensamientos y la manera de ver las cosas, esa cosmovisión divina. No solamente el Espíritu de Dios lo puede revelar. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, Él nos revela a nosotros todo eso. Pero los que no tienen fracasan y entonces se equivocan y erran al tratar de interpretar la escritura, ¿no? Y dice pues que en la mayoría de los casos todo les suena ridículo y cuando se predica el evangelio la gente se burla, no entiende, se frustra porque no tienen el Espíritu de Dios adentro. Dice que no pueden entender las cosas del Espíritu porque solo los que son espirituales, los que tenemos al Espíritu de Dios aquí adentro, podemos entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto es fundamental. Y es por eso que la gente se da contra las paredes cuando tratan de entender la escritura o cuando alguien les comparte y ellos quieren razonar con su mente natural, con su mente humana, sin el Espíritu Santo.
por eso es necesario que aquellas personas que reciben o que a quienes nosotros queremos compartir el Evangelio estén receptivas, que el Padre los lleve a los pies de Jesucristo, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí en Juan 6 si el Padre que está en los cielos no me lo trajese. Nadie puede venir. Entonces el Padre sabe cuando la persona ya está lista para o receptiva para poder recibir el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, mejor dicho, entender la palabra, o mejor dicho, que pueda por fe recibir. Ya después entenderá con la mente del Espíritu, pero al principio la fe, esa fe que brota de un corazón que está inclinado a Dios y está listo, sensible, receptivo para poder acunar la invitación de Dios para recibir a Cristo en el corazón. Dice el 15 que los que son espirituales, es decir, los que tenemos el Espíritu de Dios aquí en nosotros por medio de Jesucristo, podemos evaluar todas las cosas. Es decir, podemos discernir lo bueno de lo malo y las cosas del Espíritu y todo lo podemos entender. Sin embargo, a nosotros no puede nadie evaluarnos. Nadie puede entendernos a nosotros porque estamos en un nivel ya superior al del hombre natural, ¿no? Y dice, pues está escrito. ¿Y dónde está escrito esto? Está en Isaías 40:13. La Reina Valera no lo menciona, pero la NTV sí tiene una letra B allí, en donde relaciona con este pasaje de Isaías 40:13, en donde dice, ¿no? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer lo que Dios piensa? ¿Quién puede llegar al nivel que Dios está dentro de los seres humanos? ¿Acaso algún ser natural, algún hombre común y corriente puede llegar a comprender lo que Dios piensa y a saber qué piensa Dios? Y también dice Isaías, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? ¿Quién le puede enseñar a Dios? Si encima de Dios no hay nadie. Siempre el que nos enseña es un maestro, un profesor, que sabe más que nosotros, ¿no es cierto? Siempre alguien que sabe más enseña al que sabe menos. Pero si Dios sabe las cosas, ¿quién sabe más que Él para poderle enseñar a Él? ¿O quién puede conocer lo que Él piensa? Y ahí termina diciendo en este pasaje, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos. No es que tendremos algún día cuando haya pasado los años estudiando, leyendo la Biblia. No, ya el Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón, al entrar aquí, nos ha reseteado la mente espiritual y la ha condicionado, la ha preparado para poder entender las cosas del Espíritu. Entonces empieza primero entendiendo lo básico y va poco a poco aprendiendo, va entendiendo las cosas de Dios, ¿verdad? Pero va entendiendo, puede hacerlo. El hombre natural no, ni así pasen años, no puede entenderlo. Necesita que haya ese chip aquí adentro capaz de permitirle o condicionarlo para que pueda entender las cosas, ¿no? Porque tenemos la mente, es decir, la forma de pensar, la mentalidad de Jesucristo, que es Dios, de manera que nosotros podemos entonces enfocar, ¿no? O tener una cosmovisión de las cosas que circundan y discernirlas y saber en lo espiritual cómo piensa Dios y pensar como Él piensa. ¡Wow! Esto es maravilloso y lo dice la Escritura. Así que más vale que tú y yo no dudemos nunca de lo que la Escritura dice y creamos que aunque nos parezca que no lo tenemos, sí lo tenemos y que empecemos a comportarnos como aquello que sí lo tenemos, ¿no? Como aquel que lo tiene. Entonces, si tú te comienzas a comportar así, entonces estás dando cabida a que Dios te desarrolle en ti todo, porque lo estás creyendo. Y en las cosas del Espíritu y las cosas de Dios, todo funciona a base de fe, de creer. Así que si tú crees, entonces tú bien serás aquello en lo cual tú crees.
Pero si no lo crees, entonces tú mismo te limitas y eres el impedimento para poder ser aquello que Dios quiere que tú seas. Así que más vale que tú creas lo que la palabra dice y te comportes, te conduzcas, no desarrolles una conducta de aquello en lo que tú crees, que eres aquello en lo que tú crees. Así que el Señor va a ir añadiendo todo lo necesario para que eso se dé. Pero si tú das el primer paso creyendo, entonces todo lo demás se va a ir añadiendo, se te abren las puertas, se te dan las condiciones y todo se alinea de acuerdo al propósito y a la voluntad divina. Esto es maravilloso. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso. ¿Tú creías que tienes la mente de Cristo? ¿Lo creías? Si tú lo crees, bien la tendrás y la tienes, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Si tú estás en el Espíritu, si tú has recibido al Señor Jesús, Él mora aquí adentro mediante su Espíritu, y el Espíritu de Dios conoce todas las cosas y aún lo profundo de Dios. Dice también en 1 Corintios, de manera que no hay nada que impida que tú llegues a conocer las grandes verdades que están ocultas en la palabra de Dios, los misterios insondables que le es vedado, le es impedido al hombre común, a los hombres comunes entender, pero a nosotros, sus pequeñitos, los que nos hemos humillado y nos hemos dejado llevar y conducir por el Señor Jesús, nos es revelado. Todo esto nos es revelado. Así que prepárate porque el Señor tiene grandes cosas que revelarte, porque tú tienes ya la mente de Cristo en ti. Demos gracias al Señor. Padre, qué grandes cosas que tu Espíritu nos ha revelado en esta mañana. No tenemos otra cosa que hacer sino agradecerte porque todo esto es pura gracia tuya. Es favor, es un regalo tuyo que nos das a través de tu Santo Espíritu. Permítenos seguir creciendo en la fe y en esta mentalidad, en esta mente de Cristo, de manera que tengamos cada día mayor convencimiento, una mayor convicción de todo lo que tú nos revelas y crezca nuestra fe. Y también, Señor, permítenos ser luz y sal en medio de los que no te conocen, para que vengan a los pies de Cristo. Úsanos, Señor. Tú los llevas a los pies de Cristo, pero los instrumentos queremos ser nosotros. Padre, ayúdanos en todo cuanto tengamos que hacer el día de hoy. Protégenos de todo mal y de tentaciones. Concédenos el pan de cada día y en todo que se cumpla tu buena voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas. Y también, Señor, que tu reino se desarrolle en cada uno de nosotros, de manera que podamos reflejarlo a Cristo y a su reino a los demás. Señor, quedamos agradecidos orando en el nombre de tu unigénito, el Todopoderoso Jesucristo, y en él agradecemos. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarme en este tránsito por la palabra del Señor y que tengas un excelente y bendecido día. Nunca te olvides que el Señor te ama y tu servidor también. Hasta una próxima.